Desigualdad de sueldos, de posiciones. Muy pocas oportunidades para las mujeres y muchas para los hombres. ¿Qué es eso del patriarcado? Por el hecho de ser mujer. ¿Sería una mujer o sería un hombre disfrazado de mujer? ¿Más específico? Tipo, ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Es que esta pregunta es una fumada, es que yo ya en estos temas... Es una pregunta muy seria, ¿eh? Yo ya no sé qué decirte, o sea... Yo me siento... Es decir, si estás a favor o no de la gente trans. La construcción social. No sé, es que me estás haciendo una pregunta muy rara. Tú eres una mujer porque tienes un coño y tú eres un hombre porque tienes polla y ya. Yo, por ejemplo, podría ser negro. Siente lo que te dé la gana. Perdona. Trans rights matters. Mi tío es Puigdemont. Es que el discurso de la derecha está haciendo mucho daño. Mucho. Up the socialists. Lo que es woke. La brecha salarial sí que es una cosa que escrita en papel no existe. O sea, yo, mientras tanto están haciendo las charlas, yo estoy aprovechando el tiempo. Si opino, ahora mismo me meten en la cárcel. ¿Por qué? Porque van dando ejemplo. Creo que es un poco racista decir esto. You present yourself to me. It's nice. You're nice, you're lovely, you're sweetheart. Es estar enfermo de la cabeza. Es estar enfermo. El Islam es una buena religión y tienes que estudiar con esta religión y ya está. Y lo único que son unos mierdas. Así de claro te lo digo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, Mike, acércate, graba esto al menos, ya que estamos. Graba esto, graba. Ahí, graba. I love him and he's lovely. Guys, come on. Únicamente dos géneros, que es el masculino y el femenino. Bueno, ya está. Ya está la entrevista. Ya está. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. ¿Qué significa realmente ser feminista hoy en día? El feminismo, en su esencia, ha sido un movimiento que luchó por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un intenso debate sobre su rumbo y propósito actual. ¿Sigue siendo el feminismo un movimiento necesario en el mundo occidental? ¿O se ha desviado hacia posturas que en lugar de promover la igualdad están generando división? Hoy salimos a la calle para saber qué opina la gente sobre el rumbo que ha tomado el feminismo y cómo perciben las políticas y debates actuales que giran en torno a este movimiento. ¿Tú te consideras feminista? Sí. Lo intento cada día más, sí. Yo sí. Me gustaría pensar que sí. Yo creo que no, con lo cual no quiere decir que no me guste y que no mire por los derechos, la equidad entre hombres y mujeres. Sí, a mí me ha costado un poco, ¿vale? Las cosas como son, o sea, me ha costado un poco, pero sí, ahora mismo me considero feminista. ¿Por qué dices que te ha costado? Bueno, porque yo siempre me he movido mucho en un mundo donde siempre ha estado pues dirigido por hombres. No, soy un hombre y ya está. Yo sí. Sí, yo también, 100%. ¿Por qué? Porque soy muy partidario de que haya una igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad sin tener que pensar en quién es un hombre y quién es una mujer. Una igualdad sin importar tu sexo. Porque me considero una persona activista en este sentido y en este ámbito. Porque considero que los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos. Porque sí, yo también estoy de acuerdo, que pienso que es muy importante la igualdad y estoy cansada ya del machismo. Pero ¿feminismo qué es? ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es? Porque si miro los ejemplos que hay sobre feminismo, por cierto, últimamente los que han salido con ciertos políticos y tal, pues entonces te diría que por ese camino no. Sí, en plan, todo lo que sea igualdad entre géneros, pues sí. Yo opino igual, creo que la igualdad es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco, que siento que poco a poco va yendo mejor, pero que todavía falta muchísimo camino por recorrer. Creo que me he tenido que ganar mi espacio mucho más que otra gente por el hecho de ser mujer, y ha llegado un punto donde sí he sido consciente de que mi lucha pues también me ha servido pues para darme cuenta de que soy una mujer valiente, de que puedo con todo y que a mí me da igual que la persona que tenga delante pues sea un hombre y que nadie me va a mirar por encima del hombro por el hecho del tema sexual. Yo creo que el feminismo es necesario, entonces no puedo imaginarme un mundo en el que yo vaya en contra de la mitad de la población por el simple hecho de existir. Entonces, pues sí, yo ahora mismo... Perdona, estamos grabando. Bueno, yo al final, al ser mujer, también creo que estoy en una posición que veo las desigualdades que hay y pues comparto su opinión que al final tiene que haber una igualdad en todos los ámbitos en la sociedad. ¿Qué es para ti el feminismo?
A ver, para mí el feminismo... Espera, que me he puesto un poco nerviosa ahora porque es una pregunta muy seria, para mí el feminismo, creo que lo principal y lo más importante es el luchar por el tema de la igualdad. El feminismo es la lucha para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre y que todo el sistema patriarcal que existe desde los principios de la humanidad pues no esté. Creo que las mujeres somos mucho más poderosas de lo que la sociedad pues, nos deja demostrar ser. Para mí el feminismo también es una lucha diaria, no solo es el 8M, es cada día pues demostrar que somos iguales y que también tenemos el derecho a ser tratadas de forma igual. Creo que vivimos en una sociedad donde la figura del hombre pues, ha sido mucho más importante que la de la mujer, pero poco a poco pues, se van cambiando las cosas. Y es eso, es una lucha diaria. Es muy triste que nos tengamos que manifestar todavía por eso, pero creo que también sigue siendo necesario. Para mí el feminismo es el empoderamiento y el poder llegar a decir que la mujer pues es una persona válida para todos los ámbitos de la vida. Sí, totalmente. Además es como que mucha gente dice, no, yo no soy feminista, yo creo que el hombre y la mujer es igual, es que el feminismo es lo que busca, y se tacha mucho de feminazis, no sé qué, pero es que realmente es que si somos tan pesadas es porque estamos hartas y porque llevamos toda la vida sufriéndolo. Tenemos nuestro lugar y queremos nuestro lugar en este mundo sin ser prejuzgadas ni inferiores a ningún tipo de nivel, pues ni político, ni económico, ni social, ni absolutamente nada. Y que se tache de no sé qué, ni machismo, ni feminismo, igualdad, pues da mucha pereza, porque al final la gente tiene que entender que el feminismo lo que busca es la igualdad. ¿Y qué es la igualdad? Pues es que se puede aplicar en muchas cosas, por ejemplo, no sé, en tema leyes. Si el feminismo busca realmente la igualdad, ¿por qué no lucha por los derechos de los hombres? Si históricamente ha habido un sexo realmente infravalorado, menospreciado, hay que ver de primeras una política que favorezca las mujeres. Yo no sé tanto, como te he dicho, de leyes, pero sí que pienso que, pues, no sé, la brecha salarial ha existido durante muchos años y en algunos casos sigue existiendo. Se tiene que equilibrar la balanza, ¿no? Porque como antes había injusticias durante gran parte de la historia de la humanidad, ahora se tiene que intentar arreglar eso, ¿no? Es una poca la reparation que dicen en inglés. Pero también no solo en temas de dinero, en temas así, sino también, o sea, por ejemplo, que esté mal visto o que entre hombres pues no se hable tanto de sentimientos. Como que hay cosas asociadas a mujeres que si lo hacen los hombres no está bien visto, y eso también siento que es desigualdad para ellos y para ellas. Pero tampoco creo que haya una discriminación delante del hombre ahora mismo. Creo que el hombre sigue gozando de muchos privilegios, entonces poca ayuda es poca. O sea, que no es solo un tema de datos, no sé si me explico, como también más emocional y social. Sí, también en plan de derechos humanos, no solo en el ámbito salarial o más así jurídico, sino también en este. Para una mujer que no solo históricamente ha estado discriminada, sino que ahora sigue sufriendo discriminaciones por otros lados. ¿Y tú qué opinas de esto? Yo creo que también las estadísticas muestran que hay mucho más acoso y que las mujeres sufren más hoy en día. Pues igualdad para todo, igualdad, todo lo que has dicho, en plan, tanto para derechos de trabajo, pero es que no solo aquí, en plan, en muchísimos países se nota muchísimo más la desigualdad que aquí. Las mujeres son quienes sufren más hoy en día, entonces por eso creo que la gente tiene que apoyar más este movimiento y darle más importancia a las mujeres y a esta desigualdad que hay, y por eso existe el feminismo. Tú te vas a un país tercermundista, por decirlo de una manera, y no tienen para nada las mismas oportunidades de trabajo. O sea, no solo se aplica aquí. Para mí eso es la igualdad, que los hombres y las mujeres tengan en todos los sitios el mismo derecho a trabajo, el mismo derecho a vivir su vida libremente. No, literal, es que opino igual. Yo creo que tendimos, supongo, a, pues, como dice la palabra, pues, el feminismo, a, pues, lo relacionamos con las mujeres, porque ya, pues, otra vez con las estadísticas, pues seguramente los hombres también han estado discriminados alguna vez u otra. So would you like to talk about that? Well, what do you think about feminism right now? Well, can I speak? Taya? Me talk first. I'm the woman. Feminism. Feminism is a wonderful concept. It is very broad. It's very there's many concepts for feminism. It's
pero igualmente pienso que muchísimo más las mujeres, aunque sí pienso que el feminismo debería optar por una igualdad entre hombre y mujer igualmente, sí, totalmente. It's wonderful. It has a place in society and it will always have a place in society, and I think the push of feminism is a very wonderful thing. I think the degradation of feminist views is very harsh, very complicated, and I think in the future it will be, feminism is the equality. No defiendes los derechos de las mujeres, ¿no te parece algo importante? No, a mí los derechos que tienen cada mujer y cada cosa está bien, pero yo ahí también hay cosas que me dan sentimientos malos, como por ejemplo, ahí no sé si has escuchado el tema de un hombre que quiere ser bombero y tiene que dar las prácticas muy duras. A ver, yo siento que es luchar por los derechos de la mujer para que tengamos en plan, la igualdad de género, en plan de hombres y mujeres, y que todo el mundo pues se sienta en plan a gusto y en plan pues lo típico de que por ejemplo las mujeres cobren igual que los hombres y todo eso. Pero cuando se trata de mujer, ahí ya lo... O sea, hablas de que hay como una desigualdad en las pruebas, que las pruebas de los hombres, en el caso de, por ejemplo, de ser bombero, son más difíciles. Son más difíciles. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Te parece algo injusto? Bueno, no he sido en mi vida bombero, pero tampoco voy a opinar, ¿sabes? Porque no soy bombero aquí. Claro. Y esto. ¿Vosotros vais a ir a la manifestación del 8M? Yo creo que sí, sí. Yo llevo 2 años asistiendo y pienso volver a hacerlo. Sí. Yo voy cada año, sí. Cada año. Yo también. No creo, pero porque como estoy estudiando prácticas y todo eso, pues no me va muy bien, pero si pudiese ir, sí que iría. Vale, eso es un tema de tiempo, que no te da muy bien, sí. No tienes tiempo. Sí, exacto. Sí, literal igual, porque estudiamos y trabajamos y no nos da la vida, pero si no, sí que iríamos. ¿Por qué creéis que es necesario actualmente en 2025 el feminismo? Porque todavía no, los hombres y las mujeres no somos iguales y es bastante triste, entonces pues tenemos que manifestarnos. ¿Por qué crees que es necesario? Perdona. ¿Por qué consideras? Sí, pasa, no pasa nada. Bueno. No creo que haya una igualdad como tal entre hombres y mujeres y que al final eso es lo que buscamos, igualdades pues, salariales o demás, y yo creo que aún tendríamos que luchar más por ello. Creo que al final, o sea, si queremos un mundo mejor, empieza para que la gente tenga respeto a las mujeres. Yo entiendo que hay costumbres, tradiciones y bueno, cosas que igual no han llegado en otros continentes, países, pero creo que al final, si la lucha se empieza por una base, igual puede llegar pues, a otras culturas, a poder entender pues, que la mujer es igual de válida que un hombre en cualquier aspecto de la vida. Yo pienso lo mismo, o sea, siento que hoy en día tanto hombres como mujeres deberíamos ir para pues, conseguir lo que queremos, que es la igualdad, porque al final, tanto para lo que he dicho, para tíos como para tías, pues va a ir mejor para nuestra vida en general. ¿Crees que hay una opresión sistemática hacia la mujer en Occidente? Sí, totalmente. Creo que sí, y se muestra también como con los números, ¿no? Y los salarios al final. ¿Cómo? ¿Operaciones que no he escuchado? Sí, un sistema de opresión, de que hay un sistema patriarcal en el que el hombre oprime a la mujer, es como que la domina, hace... domina a la mujer. Sí, como que es un sistema injusto que beneficia al hombre y perjudica a la mujer. En España esto. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Crees que es verdad? ¿Existe el patriarcado? No te estoy entendiendo la pregunta, ¿verdad? Patriarchy. Yes, I absolutely do. I think if you look in every workplace. Yo creo que sí. Creo que ha mejorado bastante, pero es verdad que siento que últimamente estamos retrocediendo mucho porque siguen habiendo muchos acosos, muchas violaciones hoy en día. En muchos sectores hay mucha desigualdad. Sí, lo considero, claro que sí. O sea, al final solo hace falta ver los puestos de trabajo, los más altos siempre están... Normalmente tú vas a un despacho y te encuentras a un hombre, no te encuentras a una mujer, entonces a mí sí que es verdad que me cuesta a día de hoy pues pensar de que estamos creciendo un poco dentro de esta sociedad porque siguen habiendo muy pocas oportunidades para las mujeres y muchas para los hombres. Desigualdad de sueldos, de posiciones, entonces creo que es algo que hoy en día, en el siglo en el que estamos, no debería de suceder. Porque todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades para todo. Sí, pero no sé cómo desarrollarlo, pero sé que sí. Lo creo porque básicamente, por ejemplo,
pues mi familia, pues mis padres tienen la misma profesión y mi padre cobra más que mi madre en plan, haciendo lo mismo. Entonces es como que digo, joder, pues a ver si en plan, que estaría bien que cambiara esto. Bueno, a ver, entre tú y yo, tú ponle los títulos, los nombres que quieras, las cosas son más sencillas. O sea, ¿qué es eso del patriarcado? Oye, yo procedo de una familia normal, tengo 3 hermanos, tengo primos, tengo primas. Y no solo eso, también sufrimos pues cada día comentarios, cada día mierdas y pues estamos cansadas. Sí, yo voy al 8M básicamente para dar voz a las mujeres de todo el mundo. Ya no es solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Cada uno tiene en su vida, haga lo que quiera. Al final cada uno tiene que morir. No va a ser que ir a Marte y hacerlo, ¿sabes? Claro. Cada uno se tiene su vida y ya está. You look at every workplace, every school place. Can you turn a little bit? Oh, sorry. I think if you look in every workplace, every school place, I'm not talking about pay right now, okay? There's a pay gap, and that absolutely exists. But I'm talking every workplace, every school place. No, we're fine. There is an attitude to women that is absolutely misogynistic. Absolutely misogynistic. Perdona, caballero, estamos grabando. Hombre, yo creo que eso es más que evidente, que a día de hoy sigue existiendo. ¿Por qué? Hombre, si nos ponemos, por ejemplo, con el fútbol, es un caso que se ve un montón, la diferencia. Obviamente también lo que se genera en cada bando es diferente, pero hay miles de trabajos. ¿Qué diferencia hay entre un abogado y una abogada, por ejemplo? Cuando tú a una mujer, que puede ser, lo que digo, igual de válida que un hombre, tú le das la oportunidad de poder estar en un alto cargo, de tener una responsabilidad alta, creo que cuando se le da la oportunidad, creo que demuestra de que no hay ningún tipo de diferencia entre un hombre y una mujer. Y si tú coges una muestra de 100 personas, de 100 hombres, o 150 hombres, pues verás, hablando mal, inteligente, gilipollas, poco feminista, muy feminista, de todo. Como en botica, políticos, ¿sí? Pues hay de todo. Periodistas, hay de todo. Por periodistas hay de todo. Y por eso creemos que el periodismo está corrompido. No, pues hay de todos. Ya que sobre todo en países de el Asia y Sudáfrica, pues ahí sí que hay una brecha bastante grande. Y aquí también considero que obviamente no es tan notoria porque a nivel legal, técnicamente, no deberían haber ningún tipo de desigualdad, pero sí que es verdad que igualmente a día de hoy se ven cosas, sobre todo a nivel doméstico. Yo, a pesar de ser un hombre, pienso que sí que hay discriminación a las mujeres, pero ya no porque lo diga yo, sino por estadísticas y porque pues, es lo que hay, desgraciadamente. And we're talking about the way women are expected to dress, the way women are treated. It's disgusting. I think it's disgusting. En el paseo que habéis hecho, que tal vez vengas de por allá, seguro que te has tropezado con millones y millones de mujeres oprimidas, con cadenas y esclavas. No, la vida, repito, en la sociedad hay de todo. O sea, simplemente que se le tiene que dar la oportunidad y evidentemente cuesta muchísimo más que te den la oportunidad como mujer que no como hombre. Sí, sufrimos mucho. Yo, por ejemplo, no paso miedo para volver a casa sola y que a estas alturas sí tengamos que volver a casa con miedo y que muchas amigas que tengo hayan sufrido abusos y cosas es muy fuerte y es como que no lo vemos, pero realmente está muy en todas las mujeres. El auge ahora de la extrema derecha en Europa nos recuerda que el trabajo que ha habido, el progreso que ha habido, no es un camino asentado y tiene que ser un trabajo constante para recordar que la discriminación que pueda haber, la violencia contra la mujer, sigue pasando. It's an underlying thing in the UK because even people that are woke to what is okay for women, Do you know woke in Spain? Woke. It's not okay. Yeah, it's bad. Bad. Woke is bad because Woke it's is better like. than not bad, though. De la misma manera que hay acosadores, de la misma manera que hay acosadores, pero no todos los hombres son acosadores. Y otra cosa, yo pertenezco a una generación en que he recibido una educación de la misma manera respetando a las personas, con independencia del sexo. Con independencia, bueno, ahora que también tendría que decir de qué sexo, pero eso entraríamos ya en otro debate, que eso es para otro podcast tuyo, ¿vale? No sé la gente que va a pensar, pero yo sí que considero que es mucho más difícil que tú, siendo mujer, tengas las cosas como
tienes las cosas siempre mucho más difíciles. O sea, el techo de cristal que se llama. Exacto, básicamente. Sí, totalmente. Aunque vaya disminuyendo y no se puede olvidar de hacer este trabajo constante como una hormiguita, de recordar los micromachismos que parecen oso, que ahora se habla de lo que es woke. It's like an acceptance of, you know, it's almost as if, you know, it's an argument that women are accepted as much as men. Lo que es woke a veces es también lo que es natural sin querer ser machista, o sea, es que lo woke es lo normal para mí. Bueno, a ver, realmente no sé qué es lo que les impide no dejar que una mujer pues tenga más oportunidades que un hombre, pero sí que es verdad que se le ponen más obstáculos en el camino. And that if they want this equal rights, they'll have the same fucking issues as men, but that's not the case. That's not the issues. It's like the first issue is equal rights, equal fights, but why are you trying to fight women? Why is your first religion to fight? ¿Existe realmente una brecha salarial por motivo de género? Bueno, no sé si por motivo de género o por otra cosa, pero sí que es verdad que de normal un hombre cobra mucho más que una mujer. Claro. Entonces yo sinceramente tampoco es que domine mucho de este tema, pero sí que es verdad que la diferencia está. La brecha salarial sí que es una cosa que escrita en papel no existe, ya que legalmente no, o sea, es ilegal que un hombre cobre más que una mujer, pero sí que es verdad que es mucho más fácil para un hombre obtener una promoción en un puesto de trabajo. Y esto pasa y esto se escucha y no se hace nada. Sobre todo, pues bueno, en tema de directores de bancos, en directores de empresas, en fútbol, en todos los deportes, sí que es verdad que hay una brecha salarial muy diferente de mujeres y hombres. Sí. Yo no sé qué más decir. Bueno, al final no solo es eso, ¿no? En plan, a nivel legal, pues tenemos los mismos derechos, pero una empresa no contrata a una mujer de cierta edad cuando sabe que hay riesgo de que se quede embarazada para que no les tenga que pagar pues lo que supone la baja. Pues mira, yo he sido futbolista toda la vida, pero sinceramente meter gol en la portería y ser millonario pues me parece patético. En el momento en que hay médicos que salvan vidas y gente que tiene un trabajo que gracias a eso la ciudad va para adelante. Y al final eso es algo que pasa, pero es como invisible. ¿Y eso es culpa del machismo? Pues sí. Yo sé que al final es lo que mueve a la gente y que, oye, todos tenemos la motivación de ver a nuestro equipo el fin de semana y lo apoyamos y todo, pero creo que es desmesurado, o sea, creo que hay niveles de por medio donde, pues bueno, las chicas evidentemente tienen una franja salarial bajísima y los chicos disparada, pero es que no me parece ni medio normal una ni la otra. Coño, si yo tengo un hijo ahora, pues me tengo que dar en mi casa porque claro, tengo que dar pecho y tal, pero sí que es verdad que están bastante infravaloradas en el sentido de que cuando a una mujer le pasa esto, se tiene que quedar donde está. Ya te digo que siempre ha sido mi pasión y yo he sido soy exfutbolista y todo, pero creo que hay cosas más importantes que pues el deporte, que es verdad, de todo lo que mueve, o sea, quiero decir, una cosa no quita la otra, y que soy la primera que chillo los goles y todo, pero bueno, creo que hay cosas más importantes que deberían valorarse un poquito más, igual no invertir tanto en eso, que al final es un entretenimiento. Y ya no es por decir voy a luchar, sino por decir porque tiene hijos, ¿sabes? Y es una responsabilidad que al final la tiene que tomar ella por su mando y que joder, pero que lo hacemos porque al final somos nosotros los que tenemos que tener hijos, pero lo que no debe ser es que en muchas empresas te echen cuando decidas tenerte embarazada o no te quieran hacer fija. ¿Sientes que hay una desigualdad? O sea, hay como una especie de discriminación hacia la mujer en España, por ejemplo. Yo creo que totalmente. Sí que es verdad que igual hemos tenido un poco de avance en muchos ámbitos también, que hemos crecido un poquito más. Creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos avanzado mucho, por favor, hombre, pensando en cómo vivíamos antes, evidentemente se ha avanzado muchísimo, pero creo que queda muchísimo por hacer aún. Yo nada, iba a decir que tipo, por ejemplo, en oportunidades de trabajo, en derechos, en tema laboral, todo eso, yo personalmente me siento igual que un hombre, o sea, no siento que tenga menos oportunidades, pero sí que considero quizá que es más tema social, de desigualdad, de, por ejemplo, el miedo de ir por la calle, en plan, siento que eso los hombres no lo tienen tanto. O sea, no nos podemos conformar con poquito, sino que tenemos que seguir luchando y pues demostrando que las mujeres somos poderosas, inteligentes y igual de válidas que cualquier hombre. Y eso pues también se considera desigualdad, en plan, que una mujer de por sí tenga más miedo de ir sola por la calle que un hombre,
por tema de que la puedan violar, todo eso, pues eso es desigualdad. Y eso aquí el 2025 en España sigue pasando. Pero es que a nivel legal creo que realmente no es el problema. A nivel legal no es el problema. Es a nivel de lo que pasa el día a día. ¿Qué queda por hacer? O sea, ¿cuándo será suficiente? ¿Cuándo crees que diremos, vale, ya está, lo hemos conseguido todo, paramos, se acabó? Bueno, yo creo que al final la lucha nunca no tiene un fin. Siempre cuando consigues cosas, pues siempre quieres un poco más. Muchas. Sí. Porque estaremos de acuerdo que hemos avanzado mucho, ¿no? Sí, claro. Hemos avanzado, pero sigue habiendo muchos casos, muchos porcentajes de violencia doméstica, abusos, violaciones. Yo no sabría decirte, igual pues el tema de igualar sueldos, igualar oportunidades. Acabará cuando empiece, más que proteger, decir a la mujer no lleves esa falda corta, sino educar al hombre desde pequeño de si te dicen que no, es que no, y cuando se instaure en la educación desde bien pequeños el saber, el controlarse y el no... A ver, no me estoy explicando muy bien, pero o sea que educarlos desde pequeños al no es no. Yo no me siento segura por la calle como mujer, no me siento segura, me siento con la posibilidad de que se vulneren mucho más mis derechos que un hombre. Si una mujer te dice que no, pues la dejas y ya está, y la respetas, y cuando eso se haya conseguido y todos los hombres ya vengan con una mentalidad de no abusar, ni no pasarse, ni no creerse superior a la mujer, pues yo creo que lo habremos conseguido. Y aparte, no solo eso, pues también lo que te he dicho antes, en muchos otros países el feminismo no se está consiguiendo, y al final la lucha del feminismo no es solo para los países, España, todo eso, es para todo el mundo y todas las mujeres y todos los hombres del mundo. ¿Qué opináis del término feminazi o feminacismo? ¿Creéis que algunas personas o algunos sectores del feminismo han llevado el movimiento demasiado lejos? A ver, yo opino que en plan que no se debería de usar el término de feminazi porque es como, en plan, supongo que los machistas pues es lo que utilizan, o es que no sé muy bien, pero... Bueno, es que depende de la persona, o sea, igual que hay personas machistas, creo que el término feminazi, bueno, o sea, es más, no sé, una mujer... Hay situaciones que sí que siento que es demasiado, o sea... Por ejemplo, a mí me salió un vídeo de una mujer diciendo que como tenían frío era micromachismo. Y dices, sí, joder, hay cosas muy extremistas. Muy tontas. Pero eso, que en plan que yo creo que se debería dejar de usar porque ha llegado demasiado lejos y no siento que represente a nadie y eso, no sé cómo explicarlo, pero... Pero ¿quieres decir que es un término que los machistas lo utilizan sí, para como desprestigiar sí, el movimiento, ¿no? Total, sí, eso mismo quería decir. Claro. Que por culpa de esas cosas tontas hacen que realmente la lucha del feminismo y de la igualdad se tome como broma. Yo aquí sí que opino un tanto diferente, porque, bueno, para empezar yo creo que todo en extremo es malo. Y siento que hay mucha gente que acaba pasando o apoderándose, por ejemplo, del Día de la Mujer para incluir en todo saco a las mujeres o incluir en todo saco a los hombres. El movimiento feminazi, la palabra feminazi, no nace del feminismo, nace del rechazo al feminismo. Claro. Entonces, esta palabra sí que se ha llevado al extremo del odio a la mujer, sigue siendo rabia feminismo. Y no sé, yo personalmente no me siento machista, ni tampoco siento que le mire a todas las mujeres el culo o a alguna por la calle. Y siento que hay muchas veces que por culpa de muy pocas personas y de una minoría acaban englobando a todo el mundo, tanto hombres como mujeres. A ver, yo creo que siempre hay extremos, como en todo tipo de movimientos, ideologías y tal. Y hay ciertas personas que se consideran feministas y desde fuera se ven como feministas feminazis o feministas radicales, que a mí personalmente no es lo que más me identifica, ¿sabes? Hay muchas veces que es el propio hombre quien quiere poner a mujeres en contra de mujeres. Entonces, decir que una mujer feminazi, o sea, equiparar la parte de mujer con el nazismo, es decir, que esa mujer es nazista, cuando el nazismo y los fascismos nada tienen que ver con la igualdad que busca el feminismo, porque al final el feminismo beneficia también a los hombres. Y también yo pienso que por culpa de estas 4 personas
que también suenan más a nivel mediático, se nos tacha a todas como feminazis y como que nosotras al final pues queremos tener más, y no es así. Respecto a lo que has dicho de feminazis, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él, porque creo que hay una mezcla, una barbaridad de mezcla entre dos términos sin sentido, como es el nazismo con el feminismo. No le encuentro el sentido a mezclar estos dos términos. Es que ahora en la vida, yo ni en mi vida he quedado con una charla de feminismo. O sea, yo mientras tanto están haciendo las charlas, yo estoy aprovechando el tiempo. O sea, no me gusta esto. Claro. Yo considero que el feminismo es radical porque quiere acabar con el patriarcado, pero no radical de somos unas feminazis y la mujer es superior al hombre. Yo creo que es como un malentendido totalmente, y es eso, hay gente que resuena mucho más, pero esa no es la idea tampoco. El feminismo es la igualdad y punto, no hay más. ¿A qué charlas te refieres? O sea, de feminismo, que están haciendo charla por afuera. Claro, a ti eso te da igual, tú vas a aprovechar tu tiempo y ser productivo. Porque el tiempo es caro, no se puede comprar nunca. Ya que estamos hablando de feminismo y del Día de la Mujer, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti una mujer? Pues mira, yo no sé cómo me lo he hecho en mi vida, pero yo me he rodeado siempre de buenas mujeres. Y para mí, todas las mujeres que tengo a mi alrededor, sean mis amigas, sean mi familia, para mí son las más valiosas del mundo, son sabias, son luchadoras, son valientes. A ver, una mujer es una persona, es un ser humano, como lo es un hombre, que tiene sus virtudes y tiene pues su vida y su mentalidad y sus capacidades por hacer lo que quiera. Como en plan... ¿Qué es una mujer? Es que no sé cómo responder esta pregunta, en plan... No sé, una mujer, pues... ¿Qué es una mujer? Bueno, pues... porque una persona, ¿no? Que es decir, pues con sus cromosomas XY, por genética, pues, ¿qué es una mujer? What is a woman? See, this is a question I don't want to get fucking hooked in the trans debate, right? See, my thing is, right, trans people, I have trans friends. They have a right to exist. Of course. So, I don't like this question because I understand the biological argument, but I understand the social argument as well. Es que no sé, es que se puede aplicar, o sea, ¿a qué más específico? Tipo, ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Sí, o ¿qué es un hombre, por ejemplo? Pues un hombre es una persona que se considera hombre. Vale. Y una mujer es una persona que se considera mujer. Ser una mujer ¿Qué es una mujer? Sentirse una mujer. No debes tener genitales de mujer para ser una mujer. Sí, lo que ha dicho ella. Literalmente. Totalmente. Me gusta, no sé, es que no sabría qué decirte, claro. O sea, considero que tengo mucha suerte yo también de ser mujer, de pues poder aportar mi granito de arena también a la sociedad y nada, contenta, feliz, claro. Y me gusta. Obviamente a todo el mundo se le da bien algunas cosas y a otros otras, pero tiene la misma capacidad que cualquier otro ser humano. Entiendo, pero ¿qué características debería tener una mujer? A ver, pues... No sé, supongo que al final... Las que tenga. O sea, una mujer es una mujer. O sea, es que hoy en día, no sé, no te puedo decir un hombre es, no sé, una persona con genitales masculinos, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Porque me sientes así. En plan... O sea, no me estoy riendo de eso, ¿eh? Pero que no siempre tiene por qué ser así, en plan... Puedes sentirte hombre sin... No, claro, tío. O sea, explícame mejor la pregunta, si puede ser. ¿Cómo... Sí, ¿qué es una mujer? ¿Qué características debería tener una mujer? Es que creo que tenemos muchas características preestablecidas y pues es que justamente por lo mismo que comentaba de los hombres, de que un hombre, como comentaba yo antes, un hombre tiene que ser así, 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 una mujer tiene que ser así, 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 y si es algo diferente parece que sea mal. Para ser una mujer te tienes que sentir como una mujer, o sea, te tienes que identificar con ese género, ¿no? Sí, claro. Sí.
una persona que se siente mujer... Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. A nivel en plan biológico y a nivel cómo te sientas tú, ¿sabes? Entonces el género es una construcción social, ¿no? Sí, realmente sí. ¿Qué es realmente una mujer? Es una persona valiente, empoderada. Pero por esa lógica, por ejemplo, yo me considero así, yo podría ser una mujer, porque soy una persona valiente, empoderada. No, bueno, a ver, también también una mujer se diferencia por también sus partes íntimas, ¿sabes? De un hombre. No sé, es que me estás haciendo una pregunta muy rara. Pues de momento la que más nos diferencia es que es capaz de engendrar lo que yo no... O sea, yo no puedo engendrar, pero una mujer sí. Una mujer puede ser madre desde el punto de vista biológico. El padre no tiene esa función de ser madre, eso es una cosa. Y segundo, pero como espíritu, cuerpo y espíritu, al ser seres humanos son iguales que los hombres, es iguales en todo. ¿Pero qué es una mujer? Una mujer no es solo una persona del sexo femenino. Una mujer puede ser cualquier persona que se sienta mujer. Entonces sentirse mujer no es nada raro, no es nada... O sea, es que es la mitad de la población. Yo soy una mujer, la Lucía es una mujer. Yo, por ejemplo, podría ser una mujer. Sí, que tú quieres. Si tú consideras que eres una mujer, yo no me voy a meter en lo que tú consideres o no. Tampoco me influye en mí. No, no me Si tú quieres ser mujer. O sea, al final una mujer también es una persona como cualquiera y ya está, en plan, no sé cómo tampoco describir, pero eso, una persona y ya está. Si para ser una mujer te tienes que identificar con una mujer, ¿con qué te estás identificando realmente? Con el género. Te identificas con el género de una mujer, pero ¿en qué te estás identificando entonces? No sé, es que no sabría decírtelo, no sé cómo explicar las características de una mujer. Yo te puedo decir Pero un poco si cómo tuvieras que identifico poner yo una como definición, mujer. o sea, a mí, por ejemplo, una definición simple de toda la vida sería pues la hembra adulta de la especie humana, por ejemplo. ¿Tú esto cómo lo ves? Bien. Bueno, Javier, ¿tú qué quieres a sentirte? Oye, yo te voy a decir una cosa, te lo pongo fácil. Siente lo que te dé la gana. Yo te voy a decir, pues genial. Pero o sea, me dirás que es genial porque quieres respetarme o tú realmente crees que soy una mujer. A ver, te voy a decir genial porque querré respetarte, la verdad. Si hablamos físicamente, pues deberías cambiar tu miembro para ser una mujer, pero para considerarte una mujer, siento que al fin y al cabo, si tú realmente te sientes así, no molestas a nadie y no haces daño a nadie, pues que menos. Es que para mí hay gente, también se va para mí a una locura, o sea, hay gente que se siente un perro. Es que esta pregunta es una fumada, es que yo ya en estos temas... yo ya no sé qué decirte, o sea... Yo me siento... ¿Puedes decir si estás a favor o no de la gente trans? Y la respuesta es que sí, sí. ¿Pero qué es estar a favor de la gente trans? ¿No? O sea, de decir que una persona... Claro, los respetas, son seres vivos igual que tú, que yo, son humanos. ¿Tú, por ejemplo, podrías ser un hombre si te sintieras hombre? Hombre, pues no sé todo meterme en el papel. No lo sé, o sea, supongo... O sea, ya estamos de acuerdo que hay que respetar a cada persona, sí, que haga lo que quiera con su vida y tal, evidentemente. Pero aparte de respetar a esa persona y de tratarla como esa persona quiera, ¿tú crees que son eso? O sea, si tú te sientes así, ¿significa que eres eso? No. El género entonces es una construcción social, ¿no? Para mí sí, pero no, creo que no podemos obviar que hay únicamente dos géneros, que es el masculino y el femenino. Y es que esto no, o sea, no como que, ser. o sea, para ti sí, pero luego dices que sí que solo hay dos géneros. O sea, ¿Qué quieres decir? Sinceramente, una mujer es lo mismo que un hombre, pero con otros rasgos biológicos. Para mí eso es una mujer. El género es una construcción social. El género de momento es una concepción o una construcción biológica. Porque ¿qué es? ¿Es masculino, femenino o cómo es el otro, no binario o cuál es? Hay muchos ahora. O sea, yo voy a respetar, dentro de lo que cabe, me digan lo que... O sea, si a una persona me dice que es mujer y a mí no me afecta en nada, decirle, vale, pues eres mujer, no tengo por qué ponerme a contradecir, o sea, tengo mejores cosas que hacer que ponerme a contradecir esas cosas, no me afectan, ni me van ni me vienen. Y no por eso significa que es un perro, si te sientes un perro, ¿no?
Si él se quiere sentir así y él está a gusto y no hace daño a nadie, pues bueno, si se quiere sentir un perro, pues... ¿Y tú cómo lo ves? Porque tú dices que realmente, bueno, si te hicieras una operación, si hicieras una transición, pasaría a ser una mujer. Genéticamente, o sea, sin lo que hemos hablado, pero lo que es el físico con el que nace una mujer, pues sería lo más parecido a lo que más... Pero no, lo más parecido no, o sea, ¿sería una mujer o sería un hombre disfrazado de mujer? Y tienen los mismos derechos y punto. Es que no hay otra. Pero puedes respetarlos, o sea, para respetarlos tienes que estar de acuerdo con aceptar su identidad, ¿no? Sí. Con lo que ellos creen que son, ¿no? Al final, una persona trans es una persona pues que, coño, nació con el sexo que no le debía tocar porque realmente no es como se ha sentido, se identifica de otra manera, pues que sea lo que quiera. Es que al final, ¿qué más le da a otra persona que yo me sienta hombre o que ella se sienta mujer? Pero sí, tú te puedes sentir mujer, claro que sí. Pero y aparte de sentirme, ¿realmente tú crees que yo sería eso? Si yo me siento así. Si tú te sientes así, pues sí, ¿por qué no? O sea... En tu cabeza. No, en mi cabeza no, o sea, en la realidad. Porque solo hay una realidad, ¿no? Hay una realidad objetiva, ¿no? Que me lo crea o no, eso ya es tema mío. O sea, si tú a mí ahora mismo me dices que eres mujer, pues de primeras no me va a chocar porque voy a decir, pues no, o sea, suena muy mal, pero no lo parece, ¿sabes? Y también porque te has dirigido a ti en género masculino. Entonces te diría, bueno, pues quizá no te creo, pero te respetaría porque puedes hacer lo que quieras. Tampoco siento que sea así. O sea, obviamente no podemos crear exactamente a una mujer o exactamente un hombre, porque no puedes... naces siendo un hombre o naces siendo una mujer, pero no puede ser exactamente, no te pueden cambiar los cromosomas, no te pueden cambiar las células, no te pueden pararlas. Que cada uno haga lo que quiera con su vida, que pesadez en molestar a los trans, dejarlos vivir, o sea, no han hecho nada malo, están ahí existiendo y a tú no te va a afectar nada que una persona se sienta de la manera que se sienta, o sea, vivir y dejar vivir, y ya está. Es que no entiendo por qué hay tanto debate, o sea, una persona, si quiere ser una mujer, o sea, si es una mujer, pues que sea una mujer y ya está, es que no hay debate. Hay más problemas en el mundo. Sí, problemas más graves que una persona se sienta de un género que no le ha tocado por el nacimiento y ya está. Hay el sexo femenino, que eso es un cromosoma, XY o XX. Después hay diferentes maneras de expresar lo que uno siente, que es esa la construcción social, que es el género, igual que es la sexualidad, igual que es muchísimas otras cosas, como tribus indígenas de México, de Australia, que no entienden los genitales, no determinan el género. ¿Y a ti te molestaría, por ejemplo, que yo entré a un vestuario de mujeres? Si yo me considero mujer. Y yo qué sé, y ducharme ahí y todo. Claro, es que... A mí no me haría gracia. No. O sea... ¿Cómo? Que no me haría gracia, en plan, no me apetecería, o sea, no me gustaría. A ver, eso es 100%. 100%. Para mí sí, pero porque yo soy muy abierta. Yo para mí sí, que es una construcción social, porque al final, pues un día vino alguien y te dijo, pues tú eres una mujer porque tienes un coño y tú eres un hombre porque tienes polla y ya. Pero al final, todo es que para mí todo es una construcción social y al final, pues eso que si tú te sientes mujer, pues eres mujer y ya está. Claro, es que biológicamente siguen siendo diferentes. Claro. Pero es que esta es otra cosa, ya no es el género solo, aquí no influye solo el género. Es biología, es la biología de su cuerpo. Sí, como ellas. O sea, a mí no me parece que sea justo porque a nivel físico, obviamente una persona que ha nacido con un miembro masculino, con una polla, pues va a correr más rápido. Y eso sí que me parece pues, más injusto, pero que obviamente eso es una putada, ¿sabes? Es como las consecuencias. Durante mucho tiempo hemos asociado un sexo a un género y, bueno, ahora hemos visto que hay dos sexos, es verdad, pero es que hay personas que no se sienten cómodas con el sexo asignado al nacer y que no se sienten cómodos tampoco con la etiqueta de un solo género o de cualquiera de los géneros que conocemos. Y sé que... ¿Por qué no? Si yo soy una mujer, ¿por qué no puedo entrar al vestuario? Pues entonces deberían hacer vestuarios, pues, no sé, diferentes. En plan, sin género. Que sea para sí, todo. Exacto, sin género. Que hayan 3 vestuarios, femenino, masculino y sin género. O sea, que tendría que haber 3 ya, ¿no? O sea, yo creo que sí. ¿Pero con qué te estás identificando realmente?
¿Te identificas con ser una mujer, pero con qué te identificas? Claro, es que es eso, muy buena pregunta. La verdad que no tengo ni idea. Que ya, ahí ya no sé qué contestar. Pero que por esta mínima cosa no tenemos que cargarnos a todo un grupo de gente, ¿sabes? Claro. Pues sentirte que perteneces a otro género o que no perteneces a ninguno, porque es una construcción que se ha hecho a lo largo de los años por una sociedad que ha dicho que hay dos géneros y que es el que te toca según tu cuerpo, y al final cada uno siente lo que siente con él mismo, se siente cómodo o no. Entonces yo creo que... Y que el género es una construcción social, pero es que todo es una construcción social. I think you both have a wonderful point, but I'm going to come and see my lovely boyfriend. Let me answer the question, please. We've got places 10 to minutes, be. 10 minutes, 5 minutes. Baby. Let me answer this question. Tay, let me answer this Baby. question. Let me answer this question. Because I got a good question. You had it here first, guys. He hates women. My answer is, I think gender. Listen, I don't think we should look down the lens of binary conventions, right? Okay. Of course. I looked into a study recently. I mean, in fact, I studied it, right? Testosterone is not what makes the difference between a man and a woman. There's lots of different issues, right? Okay. So why are we looking at that? Pero no por nada, sino porque es que, igual que, yo qué sé, un hombre que se haya dado cuenta que es mujer y aún no está en transición ni nada y entra a un vestuario donde hay una niña pequeña, pues a esa niña pequeña no lo va a entender y se le va a hacer muy incómodo. Me comporto de otra manera, siento y creo que soy de otra manera porque yo me siento así, pero hasta qué punto eso es real, porque al final los sentimientos son subjetivos, ¿no? Yo creo que simplemente lo sabes, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes saber? Simplemente lo sabe. Pues por muchas cosas, son miles de cosas que intervienen, miles de factores. ¿No crees que podría, ser un problema mental, simplemente? No. O sea, ¿crees que es algo transfóbico decir que...? Yo creo que más que transfóbico un es problema mental. ignorante, porque no sabes del tema, ¿sabes? Te identificas con ser una mujer, pero ¿con qué te estás identificando? Si tú te quieres identificar con ser una mujer, pues eres una mujer. Vale, claro. ¿Con qué te estás identificando? ¿Con qué? ¿Te identificas con ser una mujer? Sí. Pero ¿con qué te estás identificando? Con ser un hombre, pero con unos rasgos biológicos distintos. No sé si me explico. Sí, pero entonces te estás identificando con lo que la sociedad ha aceptado que se supone que debería ser una mujer, o sea, con ciertos como prejuicios o roles o cierta forma de ser. Claro, es una construcción social. No me parece que una niña pequeña tenga que pasar esa situación. Cuando ya eres más mayor, pues sí que puedes empezar a entender más cosas y mira, pues si no te apetece cambiarte allí, si esa persona al final tiene el derecho de vestirse, ducharse o lo que sea allí, pues te vas a otro sitio o buscas una solución. Cuando ves una persona transexual que cuando realmente quiere hacer un cambio realmente asumir su sexualidad y su género y empieza a vestir vestidos, a maquillarse, a lo mejor a llevar tacones, es lo que todos hemos entendido que es ser una mujer. Como el 50% de la gente trans ha intentado suicidarse. ¿Eso es porque la sociedad los está oprimiendo y eso solo por ese factor, o también porque a lo mejor no están bien? Porque interviene. Bueno, ya está, por favor, ya está la entrevista. Ya está. Y podría ser transexual y nunca llevar un vestido y sería igual de mujer que una mujer nacida mujer que no quiere llevar vestidos. O sea, no por ser transexual tienes que maquillarte o te tiene que gustar el color rosa, porque no por ser mujer nacida mujer tiene que gustarte el rosa. Cuando eres pequeño, en verdad te estás autoconociendo, te puedes equivocar una y mil veces, en plan, tanto en temas sexuales como sociales, cualquier tema, porque al final estás como construyendo un poco quién eres personalmente y bueno, físicamente, en plan, yo creo que al final no se les debería de dar porque es un punto en el que yo creo que no eres consciente de todo, bueno, pequeño hasta depende de que, si me está hablando de un niño de 13 años, lo mismo que uno de 18, 19. La construcción social es muy fácil y supongo que para personas transexuales, sin conocer yo ninguna, es la manera más cómoda de llegar como a una paz, una tranquilidad mental, de decir, ostras, hay una larga retahíla de cosas asumidas que son de mujer, voy a hacerlas para que así a mi alrededor la gente me acepte. Entonces, a lo mejor pecas un poco de hiperfeminidad para sentirte
simplemente más cerca de lo que quieres sentirte. Que a ver, a día de hoy sí que, en plan, antes de tener que hormonarte y tal, tengo entendido yo que primero pasas por unas pruebas, por un psicólogo, no te lo dan así como así, yo creo que ya lo veo bien porque es eso, depende de qué edad tú quizá no eres consciente de las cosas o estás guiado por terceras personas o por influencias o por redes y hasta que yo te estás autoconociendo. Yo creo que aún no tienes ese punto de conciencia como tal. ¿Podríamos aceptar también que una persona sienta que tiene otra edad, por ejemplo, o que tiene otra raza? O sea, yo, por ejemplo, podría ser negro o podría tener 11 años. Igual que, por ejemplo, no se les da el derecho a votar. Al final yo creo que hasta cierta edad no creamos nuestro pensamiento por nosotros solos. Claro, no deberían beber o no deberían hacerse un tatuaje, o sea, claro, cosas de son sentido cosas común. Como un poco quizá inconscientes. Tú ahora quieres hacerte un tatuaje con 13 años y luego cuando creces un poco, al final yo creo que tienes que como que esperarte, pero porque al final estás madurando, estás construyendo quién eres y hasta cierta edad yo creo que hay cosas que no se pueden hacer, igual pues lo que tú dices, votar o beber, porque al final somos muy conscientes a esa edad. A ver, yo creo que esto ya no. Creo que... ¿Por qué no? Pues porque al final... No sé. Al final... No sé qué hable. Porque realmente, ¿qué diferencias hay? Porque al final, si es una construcción social y al final lo que importa es lo que yo sienta. No es lo mismo, por ejemplo, que una niña de 10 años diga que le gustan las chicas, que al final eso no afecta ni a su cuerpo, claro, no afecta a nada y puede o cambiar de opinión o no cambiar de opinión, eso es su decisión. Pero al final tomarse eso, bloqueadores hormonales, pues estás afectando a tu cuerpo y creo que se debería esperar un poco, igual que se pasa todo ese trámite, pero que haya como una edad mínima para tener un mínimo de conciencia sobre si realmente quieres hacer eso o no, porque es un cambio que no es reversible, tengo entendido. Tay, let me answer. Tay, please, let me answer. They want to go home. Let me answer. They want to go let me home. let me answer the fucking Baby. question. Let me answer the question. These beautiful men want to get to I want their to stay here, but my boats. friend has to go, so... Yeah, so these unfortunate, beautiful Can I babies finish the have to question? get Yeah, of home. course. Okay. You have 10 seconds. No, 10. Tay, please. 10. 9. Hold on. 8. But we have to look to the camera, please, Okay. so we can... Trans rights matters, and I think there's a lot more goes into being a woman than the genitals you have. Aw. Equally, up the socialists, up the left-wingers, let's go. Porque creéis que en algunos sectores del feminismo, algunas feministas están muy comprometidas con la lucha por los derechos de las mujeres, pero cuando se trata de luchar por los derechos de mujeres que realmente viven bajo un patriarcado en países islámicos, por ejemplo, ahí guardan silencio y no dicen nada. ¿Por qué creéis que pasa eso? A ver, yo creo que, bueno, es lo que ha dicho antes él, que hay otros países que funcionan diferente las cosas y que no tienen tampoco, creo, el mismo avance o medios que tenemos aquí. Son derechos universales y eso sí que hay que defenderlos. Me da igual quien venga, si defiende los mismos derechos, tal. Luego está otra cosa, aquello que se habla de entender, integrarse y tal. La pregunta, ¿qué es integrarse? Ya cada uno la entiende de manera diferente, ¿no? Y puede que desde aquí, desde Occidente, pues podamos ver, por ejemplo, o sea, el Islam como una religión mucho más cerrada que la que mayoritariamente está aquí, que es el cristianismo, y entonces supongo que allí pues la religión tiende a pues limitar más esa libertad hacia las mujeres. ¿Tú qué culturas o qué países considerarías más hostiles hacia la mujer, hacia los derechos de las mujeres? Pues es que, a ver, yo no me quiero mojar mucho porque luego, a ver si me van a pegar palos, ¿sabes? Claro. Pero sí que es verdad que, a ver, viviendo en Barcelona, ves muchas situaciones. Yo, por ejemplo, trabajo de cara al público, veo muchas situaciones donde la mujer tiene un papel totalmente secundario, donde, por ejemplo, el hombre no deja ni hablar. Creo que es un poco racista decir esto y la verdad, no sé, es que me sorprende un poco este discurso. ¿Te sorprende? Sí, no estoy muy a favor, la verdad. Entonces, pues bueno, eso a mí me da pena, pero al final también lo respeto en su cultura. Espero que el día de mañana pues las cosas vayan un poco mejor y que la mujer pueda ser un poco más libre. Pero esta entrevista no era sobre el feminismo, pero nos estamos yendo como mucho de la raíz. O sea, ahora hablar de que alguien extranjero quiera instaurar su cultura no tiene nada que ver. ¿Crees que una persona puede ser musulmana y feminista a la vez, por ejemplo? Sí, yo pienso que sí, o sea, no sé, que depende de cómo la apliques, o sea, depende de cómo apliquen la religión.
puedes perfectamente formar parte o sea, ser musulmán y pensar que una mujer tiene el mismo... O sea, es que según cómo lo apliques a tu día a día. Hay países en que el feminismo no existe y la violencia en contra de la mujer, los matrimonios concertados con chicas pequeñas, la mutilación genital en países de Centroáfrica. Sí, porque también creo que tenemos como dado por hecho que lo que la gente musulmana es como muy machista o que tienen el centro más en el hombre, pero en verdad lo que es la religión como tal también se centra mucho en la mujer, aunque no lo parezca, y digamos esto típico de que los hombres tienen muchas mujeres y tal. ¿Tú qué opinas del Islam? ¿Crees que es una religión machista un poco? No, no es machista. Es una buena religión que te enseña a hacer cosas, rezar, hacer Ramadán. Sabes que ya viene Ramadán también. Sí. Y te enseña a hacer respeto a las mujeres. Las mujeres respetan a sus maridos y a la violencia y la discriminación que sufren mujeres también en según qué países del tercer mundo también se tiene que trabajar y reivindicar desde el primer mundo, desde aquí. Creo que también es como un tema como que tocamos como muy tabú y tal, y no creo que sea como tal así. Que también es que depende de la persona. Hay personas más feministas o no, sin ser musulmanas. No creo que tenga tanto que ver realmente como creemos. Pero no es machista ni nada. Es que estas son las historias que inventan. Vale, o sea, hay gente como que inventa estas historias de que el Islam es malo, es machista, pero en realidad no es así. No es así. Yo creo que puede generar un problema si cuando todas estas culturas islámicas que me dices emigran, a España, por ejemplo, yo creo que será un choque si estas culturas no se adaptan a la nuestra. Claro. No sé si me explico. ¿Tú sientes que se están adaptando? Hombre, habrá que sí, habrá que no. Igual que una persona puede ser cristiana y feminista, una persona puede ser musulmana y feminista. Es que tú no puedes opinar de las cosas que no has experimentado. Claro, si algo no lo conoces, no deberíamos hablar de algo que no conoces. Yo soy musulmán y nunca he oído mal ni del cristianismo, ni de judíos, ni nada, pero si no puedo experimentar, porque no he experimentado, claro. No puedo opinar. Ahora mismo yo creo que hay más que no que sí, o sea, es como es. Entonces, el problema yo lo veo cuando pasa esto, cuando no se adaptan a la cultura que se tendrían que adaptar, claro. Y respetar como mínimo, la verdad, que es la española. Yo creo que puedes ser perfectamente musulmana y ser feminista, porque también es como tú lleves la religión, como tú tengas la percepción de ser feminista. Una mujer puede hacer lo que quiera en Pakistán, por ejemplo. No, así no, como a Europa no. Al final, cuando tú pues emigras a otro país, pues tienes que intentar adaptarte a la cultura que hay ahí, también pues lo que es el idioma, querer trabajar, querer estar aquí y entenderlo y respetarlo, cómo funciona, el tipo de cultura pues que hay en este país donde tú has emigrado. La mayoría de la gente hoy en redes sociales se han inventado unas historias que no son ciertas. Es que la mayoría de la gente cree que todo en redes sociales es cierto y todo, pero no es cierto. Intentar pues respetarlo y tú integrarte, no te digo que cambies nada tampoco de tu vida, de tu religión, de tu cultura, que lo olvides, evidentemente no, pero que respetes el sitio donde tú estás yendo, intentes integrarte y entender el sitio. A día de hoy la aceptación que vamos teniendo, hablándote de aquí en España, no es la misma que la que puede tener en un país arábico. O sea, vemos a gente que tiene que ir con un hijab. Feminism's not gone far enough. Yeah. It's not gone far enough because if you look in every country, it is still male-dominated. Women still get raped and murdered. Of course, but I think it's more needed, for example, in Islamic countries, but in the West, I don't think that. I think it's a different culture. I think it's a different question of religion. No es machista. Es muy buena religión. Teresas, Ramadán, bien, con familia. Una mujer, por ejemplo, tiene la libertad de no llevar, por ejemplo, el hijab, si ella quiere. Es obligatorio llevárselo, pero si ella no quiere, no. Because if you look at Islamic countries, their materialistic development as a country, their wealth, they are far behind. Like, in the Industrial Revolution, UK, Spain, France, all these countries, we developed early, we got secularized. Yo creo que la ultraderecha usa mucho el uso de todas lo que decías de género, de feminismo, de inmigración, son los temas que son muy candentes, muy fáciles, que incitan a la gente al odio, incitan a la gente a moverse
para olvidarte de los problemas reales, los salarios bajos, las pensiones, la sanidad. Es como una cortina de humo, ¿no? No es una cortina de humo, es simplemente una distracción. Are you religious? No. You're not religious. I'm not religious. And you know why that is? Because we had wealth, we got wealth, and we developed beyond that. A lot of Islamic countries, they haven't got to that point yet. Yeah. And I mean, a lot of Islamic countries are still very misogynistic, and I would agree with you with that. No es injusto. O sea, cada uno tiene que hacer sus cosas y al final cada uno tiene su libertad. Por ejemplo, yo no puedo opinar de algo que no he visto o de la experiencia, pero yo creo en Islam y el Islam es un buen religión. Yo no veo que les importe mucho los derechos de las mujeres en los países islámicos, donde ahí sí que realmente yo considero que sí que hay un patriarcado de verdad. Porque siento que el ser humano es más egoísta y que se centra más en él, y en este caso viviendo en España se centra más en España, al igual que la gente de Italia se centra más en Italia, y englobamos todo hacia Europa. He visto he leído el Corán y todo, es una persona muy amable que ha estado en la humanidad, hasta que la mayoría de las personas también han visto estas cosas, han visto todo, pero es que puedes inspirar un montón. Si tú puedes admirar el Islam, o sea, inspira las cosas. No damos plan visibilidad a otra gente porque nos centramos en arreglar primero lo nuestro y no nos centramos en arreglar en plan a lo mejor en sociedades que están mucho peor que nosotros. Suscríbete a este canal y el Islam es una buena religión y tienes que inspirar con esta religión y ya está. Y ahora ya estamos yendo a Ramadán y admiro mucho Ramadán y me gustaría que vosotros también hacéis Ramadán y es muy bueno. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. ¿Crees que es algo racista? ¿Crees que es algo Creo que no es racista, islamofóbico? Creo que no es racista porque no estás faltando al respeto. O sea, son diferentes mentalidades, son diferentes países que funcionan de una manera bastante diferente. Bueno, nos estamos encontrando a todos hoy. Pero bueno, para mí no es racista porque siento que no estoy faltando al respeto. Y hay muchísimos inmigrantes que no respetan la cultura, pues yo no sé cómo va a acabar todo. En plan, si todo sigue yendo como está yendo ahora mismo, el tema de la inmigración no va a acabar bien, la verdad. Y creo que con el tema de la inmigración, creo que la gente va a optar por partidos de derecha. ¿Qué opináis de que la gran parte de las violaciones y abusos sexuales se están cometiendo por personas extranjeras? ¿Cómo lo veis esto? ¿Extranjeras? Guiris. Personas de fuera de España. No sabía yo eso. Yo prefiero no opinar porque esto ya es tema política que no tiene que ver con el feminismo. A mí háblame de datos y estadísticas, no me digas dicen, la Consellería dice. Tú dime, ¿en qué informe? Pero eso lo han sacado, o sea, lo puede buscar. Perdona, ¿sabes? Hay mucha fake news en un sentido y en otro. Y en estos temas prefiero no meterme. O sea, no tiene que ver con el feminismo. Pero ¿cómo puede ser que no tenga que ver con el feminismo? No, en plan... Si es como de las mayores problemáticas... No, lo he dicho mal. O sea, no sé, algunas relaciones me parece como de lo peor que le pueden hacer a una mujer. Sí, claro. Me reitero, en plan, lo he dicho mal. Digo que aquí también entramos en tema de política y prefiero no opinar. Es que no sé qué opinar. Opina tú. Yo, a ver, es un tema un poco controversial y tampoco estoy muy al tanto de datos y todo eso, pero sí que pues a mí me da esa sensación también. Es que el discurso de la derecha está haciendo mucho daño, mucho. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque nos estamos pensando que el problema son la gente de otros países, cuando creo que no es así. Yo no sé. Vale, o sea, eso podríamos decir que realmente es una fake news y no es algo real. Pero si fuera verdad... Imaginemos que es verdad. Vamos a dar el caso de que si fuera de verdad, la pregunta es ¿y qué quieres decir con eso? ¿Qué hay detrás de tu pregunta? No digo que todas las personas de fuera de España, que son hombres, pero sí que un gran porcentaje me da la sensación de que son pues personas inmigrantes, ¿no? Sí. Bueno, es que creo que estamos como mezclando, estamos como intentando también inculpar un poco las diferentes etnias y creo que también es un poco en plan falta de educación, entiendo, y obviamente es una falta de respeto y es lo peor que se le puede hacer a una mujer, pero no lo había escuchado nunca esto, que la mayor parte de las violaciones son gente extranjera. También hay muchos hombres
españoles y nacionales y que han hecho todo eso, pero pues en parte gran porcentaje es de fuera. ¿Creéis que no se tiene que hablar del tema, simplemente no damos nuestra opinión y ya está? No, yo no es que no hablar del tema, pues es que siempre que se habla de este tema siempre se acaba en el punto de decir que la culpa es de los moros, ¿sabes qué te quiero decir? No. Entonces yo aquí prefiero meterme porque cada uno tiene sus ideas, entonces aquí estaríamos entrando en otro tema, ¿sabes? También pienso que es un tema muy controversial, es decir, aunque tampoco te da conocimiento de ningún tipo de dato y tal, sí que es verdad que se ve más reflejado en personas que son de fuera, pero no creo que tenga tampoco tanto que ver como con eso, como tal, que ya no es como de dónde vengan o tal, sino más pues los que lo hacen, los que los agrupamos a veces en nacionalidades, tampoco creo que tenga que ver como tal como nacionalidades, ¿sabes? Si es cierto lo que se está publicando, pues este es el mundo al revés. Dice, Podemos crea la norma, es radical, empieza a introducir su feminismo woke, que digo yo y tal, y al final se revuelven porque la realidad que tienen dentro, bueno, es para echarse a llorar, ¿eh? Si opino, ahora mismo me meten en la cárcel. ¿Por qué? Porque van dando ejemplo, se supone que tienen que dar ejemplo y que son, oye, gente con muchísimo poder y tal, y lo único que son unos mierdas, así de claro te lo digo. Si es cierto lo de Errejón en su momento, lo de Monedero, más lo que oigo por ahí, leo de otro de Podemos, pues apaga y vámonos. O sea, esto no pueden hablar muy alto. Me parece muy hipócrita de su parte que defienda unas cosas y luego haga otras. Los valores que se supone que claro, exacto. Sí. O sea, no puedo decir nada más porque es que yo con ese tema me caliento, entonces prefiero no opinar, pero que antes de hablar de cosas que quieren que la gente haga y que sean referentes y que les o sea, cómo confiar en ellos y tal, que se laven la boca dos veces. Quiero decir, es que estamos en un momento donde la política, creo que en España, es una basura. Una cosa es la condena legal y otra cosa es la condena moral. Y la condena moral ya lo ha hecho. La sociedad ya ha condenado moralmente a todas esas conductas y a todos esos personajes que son unos hipócritas. Yo siento que la prostitución no debería permitirse, aunque no sea legal, se sigue practicando, y siento que debería ser algo que se elimine, porque al final... Ni para mujeres ni para hombres, sí, claro. Ningún tipo de contenido, yo creo, de ningún tipo de género. ¿Y tú ideológicamente cómo te definirías? Catalana. Catalana. Pero catalana no es una ideología, ¿no? No, bueno, pero ya no te puedo decir más, no te puedo decir al partido al que voto. Republicana. Vale, claro. ¿Pero por qué no se puede decir? Tan mal están las cosas que no podemos decir... Te voy a decir una cosa, ¿vale? Sí. Dime. Mi tío es Puigdemont. ¿Tu tío es Puigdemont? Sí. ¿Me estás diciendo en serio? ¿Es Puigdemont? ¿Qué dices? O sea, es como que me parece muy loco realmente que hay gente que pues practique la prostitución, porque es como, ¿cómo puedes estar tan mal de la cabeza que te esté poniendo una situación en la que sabes que la otra persona no está disfrutando contigo y que simplemente lo está haciendo para que luego le sueltes un billete? Pues anda que no me lo he pasado bien tocando la guitarra cada fin de año con él. Sí. Pero explícame esto, de cómo es que tu tío es Puigdemont. Bueno, pues mira, porque es que no sé cómo... Girona, tal... Nos ha unido Puigdemont. No puedo dar más detalles porque si no me linchan. Es que no me puedo llegar a creer que haya ninguna mujer que aplique, o sea, se dedique a la prostitución, que realmente esté ahí porque quiere. No porque no tenga otra opción, sino porque quiere ser eso. No me cabe en la cabeza. Mira, yo sinceramente, y es lo último que voy a opinar de política, vale. Yo considero que Puigdemont ha sido un padre, ¿vale? Ha sido un padre que ha hecho muchas cosas buenas por Cataluña, que después hay muchas diferencias de opiniones se dio a la fuga, fue un cobarde, tal, no sé qué. Yo para mí es el único que movió hilos para que Cataluña fuera un país, no se puede decir, pero un lugar mejor. Me parece repugnante, la verdad, o sea, es lo que he dicho antes, no sé en qué momento te puede poner la situación en que estés pagando por un cuerpo. Y ya está, y después de Puigdemont no ha habido nadie que ha sabido representar Cataluña como lo ha representado él, punto. O sea, realmente lo hizo por el bien de Cataluña y por los intereses de la gente de aquí, ¿no? Evidentemente se salvó el culo él, pero porque sabía que si no se iba a pasar entre rejas no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años, pero evidentemente pues para mí sí, para mí Puigdemont pues lo hizo muy bien y
Y bueno. ¿Tú cómo lo ves eso? Un hombre, o sea, te genera rechazo que un hombre se vaya de puta, te da como asco, por así decirlo. Sí, o sea, yo estoy conociendo a un hombre y me dice que se va de puta. Se ha ido en algún momento y ya lo tacho, pero porque es que es lo que, ¿en qué momento te va a poner eso? O sea, es que es estar enfermo de la cabeza, es estar enfermo. ¿Cómo es tu relación con tu tío, con Puigdemont? ¿Cómo es él? Pues buena, yo no sé si se acuerda de mí, de hecho, no te creas tú. Pero ¿hace cuánto que no lo ves? Mucho tiempo, mucho. Que es broma, que no es mi tío. Me lo había creído. Ya, porque siempre le hago la broma a todo el mundo. Yo es que pasa, soy... Pero de verdad, ¿es broma o no? 100% es broma. Vale. Es broma, pero es una broma. Hombre, que podría ser, o sea, podría ser, no me tiene fui por a qué vivir, ser. yo por el tema del fútbol he vivido en Santander, en Cantabria y en Madrid. Entonces cuando yo me presentaba y todo el mundo decía, eres catalana, les decía, sí, soy la sobrina de Puigdemont. Entonces ya la gente se callaba y se cagaba. Vuelvo a repetir que me parece asqueroso que a un tío le ponga irse de puta. O sea, es que me parece súper asqueroso, en plan, de verdad, no me cabe en la cabeza, o sea, es que en la vida, pero es que no lo entiendo. Llegará un momento que a los veganos no se les ridiculiza, ¿cómo se dice? No se les... ridiculizarlo. Eso es. Ahora sí, algunas veces... Hello, like, let's talk. Hi, how are you doing? What's this for? It's for my YouTube channel. Oh, what's your YouTube Where are you channel? from? I'm from here, from Barcelona. Yo pienso que en España estamos muy bien, pero ¿qué quieres que te diga? Que yo no pueda volver sola a mi casa y que ayer, por ejemplo, en el metro me increpasen 4 personas, pues sigue siendo motivo para seguir luchando, ¿sabes? Hold on. No, what is the question now? Do you think hunting is... Hold on. Stop. Mikey, hold us. No, we're doing an interview. Hold on. My baby girl is drunk. Yeah. My baby girl is drink too fine. much. Join My in. baby girl Join walk in. away. Join in. Walk away. I love you, baby. Yo estaba volviendo a casa y se metieron 4 personas borrachas en el metro y me empezaron a decir cosas, que cómo me llamaba, que si me acompañaba a mi casa, que si quería beber. Y pues claro, tú dices que no y el resto del metro tampoco hace nada, ¿sabes? Y es también un poco como después pensar y decir, joder. Okay. My baby girl. No, come here. We'll get... My baby girl is the most utmost respected person I've ever seen in my life. However, why should I present you? Tell me, why should I present you? Why should you present me? Yeah. What do you mean? I don't understand. Why are you important? Oh, let me... I'm not important. Let me answer Why the are fucking you? question. Jesus I'm not. Okay, just why asking do you present yourself to me? ¿Cómo está la cosa para que me pase esto y encima nadie actúe, ¿sabes? Esto también es símbolo de que se tiene que seguir reivindicando. ¿Y qué tipo de personas eran? No sé, eran gitanos. en plan. ¿Eran gitanos? Sí. ¿Cómo sabías que eran gitanos? Pues porque estaban escuchando música gitana en el metro, no lo sé. Vale. Es también el estereotipo. Why did they say you present yourself No, to he's me? he's nice. He's a nice You're man. nice, you're lovely, you're a sweetheart. You're a pizza. Why did they say you present yourself to me? Guys. They say, who said that? Why did they say you present yourself to me? sorry for the English. Fuck them, no. Why did you present yourself to them that present themselves to me? Yo es que con eso no estoy 100%... Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Sí, a ver. Pues gírate, que está la cámara ahí. Perdona. ¿Cómo estás, tío? ¿Estás bien? Sí. Pues gírate. Mira hacia la cámara, que si no, no se te va a ver. Bueno, ¿quieres decir algo? ¿Qué te gustaría...? So why do they say you're lovely, you're a sweetheart? Why do they think you're better than you? What? Who? Sí, para dirigir la cámara. ¿Quieres coger el micro? Sí. Dirigir la cámara. Sí, el micro. Bueno, eso no te lo puedo dar porque no te conozco. No sé si me lo vas a robar o... No, de hecho, no sé qué. Bueno, dudo que puedas correr mucho en este estado tampoco. Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Bueno, en realidad tengo que seguir la entrevista. No, Pero entrevista no. Si quieres te puedes quedar como por aquí Dale. cerca y luego te hago una entrevista a ti también, ¿vale? ¿Te parece bien? Why?
What? I don't understand. Why do they think you're better than us than them? How about this? I'm Us just four not will get in understanding. for a question. Yeah. That'll be better. Okay, fine. Taya. Bueno, tengo que seguir la entrevista. ¿Podrías ponerte como ahí al lado? Gracias, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Bueno, Mike, acércate, graba esto al menos, ya que Mike, estamos. graba esto, graba. Ahí, graba. Espera. Pues para ir acabando, me gusta. Esta Hostia, es se ha mi matado. bicicleta. A ver, estas personas están borrachas, me están Sí, sí. rompiendo la botella, me están tirando la bicicleta. ¿Me puedes decir, por favor, que se ¿Qué? Necesito que mantengas la distancia, tío, porque no te conozco y me estás molestando. Esto es surrealista, bro. No, la cámara no la toques, tío. Joder, tío. Bueno, perdona, ya podemos seguir. Abroad. Todo bien. ¿Estáis bien? Sí, en plan, esto es típico en esta zona. I would love to do Ya acabamos, anything. bro, pero- Can I do pero anything? nos tenemos que alejar. Can we come here? Sí, se tiene que castigar pues el mal comportamiento en la calle. Eso sí, claro. Creo que esto es la raíz de todo un poco. Obviamente después a nivel profesional también hay la brecha salarial, que también es algo que existe, pero el feminismo también es una lucha en la calle, es algo que sufrimos cada día. Para mí es esto. I'll speak. No, I'll speak. no. No. Leave it. I'll speak. You can speak English. I think The question- maybe the man in the yellow shouldn't say words Why do you think that? because I love him. Love him. I love him and he's lovely. Guys, come on. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También me gustaría recordarte que tienes los links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que decir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.